Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes económicos que ustedes mismos dan. Estamos intentando dar contenido especial a quienes se unen a las suscripciones mensuales. Hacemos entrevistas de fondo con personalidades políticas. La semana pasada publicamos una con el diputado Ariel Robles y también tenemos un newsletter semanal en el que presentamos noticias un poco alejadas de la política, como cultura, tecnología, ambiente y otras. De verdad, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande. Gracias a quienes ya se unieron y a quienes no, les invito a hacerlo. www.patreon.com/La Hora Tica. El viernes pasado no tuvimos este espacio, entonces hoy voy a incluir algunas noticias que sucedieron la semana pasada y obvio algunas de esta semana. Estoy grabando esto el miércoles de esta semana porque jueves no puedo grabarlo, entonces si algo pasa el jueves, por favor perdónenme porque no va a estar incluido. Hablaremos sobre un nombramiento polémico en el MISIT, un notición sobre el presidente Chávez, nuevas decisiones del gobierno de Estados Unidos y otras cosas más. Iniciemos. Empecemos con lo fuerte, porque para qué hacerlos esperar. La noticia más importante es que la Fiscalía General de la República acusó penalmente al presidente Rodrigo Chávez por el delito de concusión y pidió llevarlo a juicio. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Qué pasó? La Fiscalía General, dirigida por el fiscal Carlos Díaz, llevaba a cabo una investigación contra el presidente Chávez y otras personas que ahorita les cuento, por el caso del contrato con Cristian Bulgarelli y dinero del BESIE. Ese caso gira en torno a un contrato de servicios profesionales dado al empresario Cristian Bulgarelli para apoyar algunas gestiones de comunicación de presidencia. El dinero con el que se le pagó a este señor viene del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. La Fiscalía investigaba si este contrato se dio para favorecer a Chávez o a alguien cercano, ya que el mismo Bulgarelli redactó los términos de referencia del concurso, entre comillas, que terminó ganando él mismo. Audios grabados por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, revelaron que Chávez pidió un par de cariñitos de ese contrato y preguntó si Federico Cruz, conocido como Choreco, amigo y entonces asesor de él, estaría incluido. Pues esa investigación de la Fiscalía llegó a su fin y concluyeron que tenían elementos suficientes para acusar formalmente al presidente Chávez y al entonces asesor y actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, de un delito y pedir que se abra un juicio en su contra. En el documento de acusación, al cual este medio tuvo acceso, la Fiscalía dice que Chávez obligó a Bulgarelli a darle $32,000 de ese contrato, que fueron alrededor de $400,000, a Choreco. Esto como reconocimiento a la efectiva colaboración prestada por Cruz Sarabanja a la campaña electoral donde resultó electo el coencartado Chávez Robles, la asesoría personal que le brindaba en casa presidencial y la relación íntima de amistad entre ambos. Y que si no lo hacía, no le daban el contrato a Bulgarelli. También relata la Fiscalía que fue Jorge Rodríguez quien, con pleno conocimiento del plan delictivo, le correspondió ejecutar y asegurar todas las acciones necesarias para asegurar una contratación dirigida y a la medida. Bueno, ¿y cuál es el delito? Se llama concusión y castiga con prisión al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligue a alguien a darle a él o a un tercero un beneficio patrimonial. La tesis de la Fiscalía es que ese beneficio patrimonial se le dio a Choreco luego de la intervención de Chávez y Rodríguez. ¿Y qué sigue ahora? ¿Chávez va a juicio? Lo que sigue es un proceso que puede ser largo, sobre todo por la inmunidad que tienen el presidente y el ministro. Inmunidad se le conoce al fuero de improcedencia penal, lo cual es un tipo de protección que tienen los miembros de supremos poderes para que no se les pueda activar un proceso penal tan fácilmente. Pero esa inmunidad se puede levantar. Esta solicitud de juicio que presentó la Fiscalía debe ser analizada por la Corte Plena, órgano superior del Poder Judicial, compuesta por los 22 magistrados y magistradas de todas las salas. Estas personas determinarán si lo presentado por la Fiscalía muestra realmente que las acciones podrían constituir un delito. Si la Corte Plena determina que sí, envían toda la documentación a la Asamblea Legislativa y les dice a los diputados: «Hey, quiero que le levanten la inmunidad porque le vamos a abrir un juicio». Mediante un proceso de comisión, informes, votaciones en plenario, la Asamblea decidirá si lo hace o no.
Algo curioso es que el acusado, en este caso Chávez y Rodríguez, podrían ir a hablar al plenario antes de que los diputados voten. Ese voto sería público, lo cual es hermoso porque sabremos quiénes dirían que sí y cuáles diputados dirían que no. La votación debe tener al menos 38 votos positivos para aprobarse. Si la Asamblea lo aprueba, el expediente vuelve al Poder Judicial y puede seguir su curso y se le abre un juicio a la o las personas. De esta forma, Chávez y Rodríguez tendrían el chance de defenderse. Si bien esto puede tomar meses, realmente también puede tomar muy poco. Todo depende de cuán rápido cada parte haga su trabajo, rinda los informes correspondientes y tengan las votaciones necesarias. El antecedente de algo así más reciente fue cuando le quitaron la inmunidad al entonces magistrado Celso Gamboa, porque fue acusado del delito de tráfico de influencias. En ese momento, todo el proceso duró apenas 31 días, desde la presentación de la acusación hasta el levantamiento de la inmunidad. Así que bueno, hay esperanza. ¿Y qué dijo Chávez? De ahí podrían imaginarse ustedes. Carlos, usted es un títere matón de barrio. De ahí no pasa. Filibusteros, vengan, los estoy esperando. Es primera vez en la historia de este país que acusan a un mandatario en ejercicio. Eso que termina diciendo ahí es mentira, una completa mentira. No es la primera vez que a un presidente en ejercicio se le acusa formalmente por parte de la Fiscalía. Se le hizo también al presidente Carlos Alvarado mientras estaba en el ejercicio de sus funciones por el caso UPAD. Ya en serio, yo honestamente creo que Rodrigo Chávez está muy mal. Se cree intocable, se cree por encima de la ley, cree que nadie lo puede cuestionar, odia a los órganos de control, quiere tener poder absoluto para hacer lo que le dé la gana. Este señor es bien peligroso para nuestro país. Ya hizo mucho daño y ojalá que en serio nos unamos para no permitirle hacer aún más. La fiel escudera del señor también reaccionó con una gimnasia mental digna de medalla olímpica. Lo que a mí me ha dicho Bulgarelli es que le pide prestado, Cruz, le pide prestado y que él tiene los papeles, $32,000 que él tenía que dar un enganche de su casa y que de hecho le devuelve a Bulgarelli, no se acuerda si 5,000 o 7,000 de lo que le había prestado y que él tiene los papeles. Es decir, Bulgarelli también tiene esos papeles. ¿Y será que como testigo de la corona le entregó esos papeles al fiscal? Donde hacen una cuestión totalmente privada entre su amigo Choreco, ojo, porque él trabajó con Choreco muchos años antes, y él, de ese préstamo. A ver, Rodrigo, $32,000 es un préstamo. Es un préstamo. Dice Choreco que él tiene los papeles, pero el que mejor les puede responder a ustedes es Bulgarelli. ¿Fue un préstamo o no? ¿Tiene los papeles o no? ¿Fue para la casa de Choreco o no? ¿Fue obligado o no? ¿En qué momento del contrato decía que él tenía que dar esos $32,000? Por favor. ¿Fue a petición de Chávez o no? ¿Fue a petición de Chávez o no? Sí. Y si fue a petición de Chávez, que lo demuestre. Estoy absolutamente segura que no es así. Yo pongo mis manos al fuego por Rodrigo Chávez, en este caso las pongo. Señora, vea, sinceramente a mí me suena que usted va a terminar con esas manos peor que Rapsodia, con todo respeto. Yo de verdad creo que doña Pilar se cree sus propias mentiras. Ya no logra distinguir entre una cosa y la otra, entre la verdad y la falsedad. Yo creo que ya está mal, en serio, y me da mucho pesar. David, suave un toque, ¿qué fue lo de la casa que ella menciona? Según la fiscalía, Bulgarelli le da los $32,000 a Choreco para que éste pactara un contrato de alquiler con opción de compra-venta de una casa en el condominio Barlovento, en la Unión de Cartago. De hecho, la fiscalía dijo en su acusación que tiene las pruebas de los depósitos que hizo Bulgarelli. ¿Y este señor Bulgarelli no va a ser enjuiciado? Por ahora, no. La fiscalía negoció con el empresario para que se convierta en testigo de la corona. Esto significa que él dio toda la información que tenía y pudo dar para que la acusación se pudiera presentar. A cambio de eso, la fiscalía no lo perseguirá a él, siempre y cuando esa información ayude finalmente al caso. Este tipo de negociación es legal y permitida según el artículo 22, inciso B del Código Procesal Penal. Y bueno, ese es el caso. Esa es la noticia de la semana y del mes, si me preguntan a mí. Un caso realmente serio de posible corrupción. Tomó 3 años de gobierno de nuestro impresentable presidente para verlo formalmente acusado en sede penal. Ojalá se haga justicia pronta y cumplida, lo cual ya es bastante desear, pero sin duda algo
que necesitamos como país. El domingo pasado fue la convención interna del Partido Liberación Nacional. Al fin, luego de una semana tediosa de debates en los que era mejor escuchar una partida de ajedrez por radio, llegó el gran día verde y blanco para ver quién iría a competir a nivel nacional. El ganador fue Álvaro Ramos, quien arrasó con el 81% de los votos emitidos ese domingo y dejó muy atrás a Gilbert, Carolina y Marvin. Sordo de nacimiento, pero obligado a no usar lengua de señas y en vez de eso leer labios, Ramos ha destacado en varios ámbitos a nivel nacional. Obtuvo nota perfecta en su examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, es economista graduado de esa casa de enseñanza, informático administrativo en la UNED y ya de adulto ha ocupado puestos como viceministro de Ingresos en el gobierno de Laura Chinchilla, investigador del Banco Central, superintendente de pensiones y más recientemente presidente ejecutivo de la Caja para Rodrigo Chávez. Este es el primer paso para liberar a Costa Rica, de ese liderazgo tóxico. Para liberar a Costa Rica de esos discursos de odio y de miedo que a nada nos llevan. Es el primer paso para construir una Costa Rica que sí resuelve los problemas, una Costa Rica unida que busca los puntos en común. Ramos hizo una campaña prometiendo trabajar temas urgentes como la inseguridad, la educación y la salud. Además, repitió muchas veces que él representaba una renovación y cambio del partido. Ver para creer. Liberación Nacional ese domingo 6 de abril tuvo la peor convención abierta en su historia en términos de asistencia a las urnas. La cantidad de gente que fue a votar se redujo en unas 300,000 personas comparados con quienes fueron en 2021. Pero bueno, así se va formando ya la papeleta de los partidos y figuras más importantes. Ramos en el PLN, Hidalgo en el PUSC, Natalia Díaz estará con Unidos Podemos, el ego de Feinsack y Alvarado no los dejarán poner a alguien más en PLP y Nueva República, Dobles prácticamente será la elegida en el PAC y faltaría por ahí la figura del supuesto movimiento chavista, que si me preguntan a mí, cada vez se debilita más. Se viene lo bonito. Quiero contarles sobre un nombramiento muy particular. La semana pasada, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MICIT, nombró como subdirector nacional de ciberseguridad a Esteban Aguilar. ¿Y quién carajos es él? Nada más y nada menos que el hermano del jefe de despacho del presidente. Y eso no es todo. Aguilar era, hasta hace poco, fiscal jefe de la unidad de cibercrimen, o sea, trabajaba en el Poder Judicial. Y eso no es todo. Aguilar fue a la marcha contra dicho fiscal organizada por Presidencia y los jaguarcillos. Y eso no es todo. Aguilar fue a esa marcha a pesar de estar incapacitado. Y eso no es todo. Aguilar aceptó el trabajo en el MICIT y empezó a laborar ahí sin tener un permiso para haber salido del Poder Judicial, lo cual es un requisito. Y eso no es todo. Aguilar fue denunciado hace un mes por presunta violencia doméstica. Y ya, ese es nuestro nuevo subdirector nacional de ciberseguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una guerra comercial sin precedentes la semana pasada. En una conferencia de prensa anunció que impondrá aranceles a productos exportados hacia Estados Unidos de prácticamente todos los países del mundo. Esos aranceles empezaron a regir esta semana. Y a Costa Rica le afecta. Los productos de origen tico que lleguen al país norteamericano tendrán que pagar un 10% de arancel al momento de entrar a sus aduanas. Les pongo un ejemplo. Si un empresario gringo importa café costarricense a su país y llevarlo le cuesta, qué sé yo, $10 el kilo. Y estoy mega bateando con los precios por si acaso, eso es solo un ejemplo. Ahora tendrá que pagar esos $10 más $1 adicional
por el arancel. En este ejemplo, $1 suena ridículo, pero cuando hablamos de miles de millones de dólares en importaciones que Estados Unidos hace desde Costa Rica, la cosa cambia. Y es que según Procomer, nuestro país exportó a la UNAI en 2024 poco más de $9,000 millones, o sea, un 47% de todo lo que exportamos. El arancel no lo paga nadie de Costa Rica, sino la empresa o persona que importa esos productos en Estados Unidos, según confirmó el ministro de Hacienda Noguia Acosta. A pesar de eso, puede afectar a nuestro país. ¿Cómo? Imagine que usted exporta piña a Estados Unidos. Antes del arancel, su comprador gringo le compraba a usted, no sé, $50 millones al año en piña. Pero como ahora ese comprador debe pagar 10% adicional sobre esos 50 millones, o sea, 5 millones más, ese comprador decide empezar a comprarle menos a usted porque ya no le alcanza la plata. Y decide simplemente comprarle solo 45 millones. Usted, como empresario tico, recibe $5 millones menos, lo que significa que tal vez tendría que recortar un poco sus operaciones en el país y al rato y despedir a algunas personas. Esa es una de las afectaciones. Según dijo Trump, la razón por la que imponen estos aranceles a todos los países con los que Estados Unidos comercia es hacer de su país uno más rico, bueno y próspero, así como tener independencia económica en su territorio. Cabe destacar que este arancel impuesto a Costa Rica rompe con lo estipulado en el famoso Tratado de Libre Comercio que impactó tanto la historia de nuestro país. Y acá quiero hacer un paréntesis. Esta noticia la redacté el martes y el miércoles el gobierno de Trump anunció que suspendían esta medida a los países que no reaccionaron mal. Y Costa Rica entraría ahí. Esto dijo el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. Estamos intentando confirmar esa noticia con las autoridades de Estados Unidos. No obstante, como bien ha dicho el señor presidente, nosotros desde el gobierno ya hemos elaborado y estamos ya trabajando una estrategia para mitigar cualquier impacto de la imposición de aranceles si estos siguen aplicándose. Ojalá todo realmente se resuelva para bien y no afecte tanto a nuestro país. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 7 al 11 de abril en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @lahoratica. Pueden compartir este contenido a quienes ustedes quieran, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento www.patreon.com/lahoratica o pueden hacerlo a través de Simpe Móvil 8607-6470. Nada más para avisarles, la otra semana es Semana Santa, así que nos vamos a dar un breakcito y no vamos a tener The Week. Nos escuchamos de hoy en 15. Chao.